Bueno, entonces estamos con nuestra clase, nuestro curso de artes, ciencias ocultas. En el curso pasado hablamos de la demonología, es decir, hicimos como un pequeño curso de lo que era la demonología desde la teología. En este segundo momento vamos a ver, vamos a definir lo que es las artes ocultas. ¿Qué son las artes ocultas? ¿Cómo iniciaron las artes ocultas? ¿Y cómo se desarrollaron las artes ocultas? ¿Cómo se desarrollaron las artes ocultas? ¿Cómo iniciaron las artes ocultas? ¿Y cómo fue todo ese proceso? El ocultismo, la magia, siempre ha estado en el planeta Tierra. La magia no es del ser humano, es decir, no pertenece al sapiens. La magia pertenece a las plantas, pertenece a los animales, pertenece a los elementos y pertenece a los entornos naturales y sociales. Es la magia, hacer magia. Entonces vamos a empezar, mira. Cuando el sapiens pasó de nómada a sedentario y formó las primeras civilizaciones, una de las ciencias que apareció fue el ocultismo, fue las ciencias ocultas. Entonces vamos a explicar, por ejemplo, apareció la civilización egipcia. La civilización egipcia surgió cerca de los ríos Tigris y Éufrates. La civilización egipcia. La civilización egipcia. Los egipcios practicaron las artes ocultas a través del inframundo, a través de la comunicación mortuoria. Y ahí es donde las ciencias ocultas o las artes ocultas tienen unas divisiones. Voy a mencionarle algunas porque pues es un tema muy complejo que trae muchas definiciones, muchas conexiones y es muy complejo para definir. Las artes ocultas. Entonces tenemos, dentro de las artes ocultas tenemos la hechicería, la brujería, la magia blanca, la magia negra, pócimas mágicas, augurios, encantos, conjuros, maleficios. Todas estas ramas hacen parte de las ciencias de las artes ocultas y cada una tiene unas divisiones y un estudio. No es que usted las va a entender de la noche a la mañana, hay que estudiar mucho y cada ciencia de estas tiene un estudio.
Están los espantos también, están las ánimas, están los misterios, están las conspiraciones, son las ciencias ocultas. Se les dice ciencias ocultas porque no todos las pueden conocer, es decir que esta clase o esta formación no es para todos, porque requiere de muchas energías, de mucho tiempo para estudiarlas y formarse en ellas. Está el paganismo, está la profanación dentro de las artes, ciencias ocultas. Las primeras civilizaciones que existieron desarrollaron estas ciencias o artes ocultas, las desarrollaron para poder comunicarse con el mundo de los muertos, poder hacer sobrenaturaleza, elementos, comunicarse con el más allá. Por ejemplo, entonces, los egipcios en la egiptología desarrollaron la comunicación con el mundo de los muertos, el inframundo. ¿Recuerdan ustedes a Anubis o las 10 plagas de Egipto? Las 10 plagas de Egipto eran 10 dioses del inframundo que fueron vencidos en las plagas de Egipto. Los egipcios tenían la facilidad de hacer encantos, de hacer magia, de hacer misticismo. Todas estas ramas tienen un significado diferente. Entonces, cuando se habla del inframundo, cuando se habla de los egipcios o de la egiptología, ellos desarrollaron lo que fue la regresión, la comunicación con el mundo de los muertos. ¿Cómo comunicarse con los muertos? Es decir, ¿cómo se comunica? ¿Cómo puedo yo hablar con una persona que ya falleció o que está muerta? Vamos a empezar por ahí, con esa rama. La comunicación con el mundo de los muertos. Lo primero es que hay diversas formas de muerte. Hay una muerte que es natural. Hay una muerte que es provocada. Hay una muerte que es accidental. Y hay una muerte que no es una muerte, sino un proceso como el que le pasó a Enoc o a Moisés. Simplemente el Creador viene y toma el cuerpo y se lo lleva. Entonces, para comunicarse con una persona que ya ha muerto, que ya ha fallecido, primero hay que conocer cómo murió. Mis queridos estudiantes que quieren ingresar a este curso de las artes ocultas, a este conocimiento,
que me entregaron y que ahora yo les estoy entregando a ustedes. Porque qué bueno que estuviera o que renaciera una escuela de artes ocultas, ¿verdad? Eso está prohibido y en la Edad Media fue prohibido y ahora les cuento por qué. Pero las artes ocultas son una ciencia como las otras ciencias, lo que pasa es que requiere eh, de mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, al saber cómo murió la persona, entonces podemos saber. Entonces, cuando una persona muere por provocación, es decir, la persona no quería morir, sino que fue muerta a través de un homicidio, magnicidio o fue asesinada, esa persona quedó con un proyecto de vida pendiente. Para comunicarse con esa persona hay varias fórmulas. No las voy a entregar en esta entrega porque solamente les estoy hablando de este curso, pero dentro de las fórmulas es comunicarse a través de los deseos que tenía la persona, de los sueños que tenía la persona, lo que quería hacer la persona antes de que la asesinaran. Porque fue una muerte provocada. De esa manera te puedes comunicar con tu familiar, con tu amigo, con tu novia, con la persona que amabas. Te puedes comunicar y puedes hablar con ella. Claro que para eso hay unas fórmulas y como te digo, es un estudio muy complejo. Hay una muerte que no es provocada sino natural. Esa muerte natural llega por la vejez, llega de manera instantánea porque el cuerpo falla, porque algún órgano del cuerpo falla o muchas situaciones. Esas personas que les llega la muerte natural se van con agradecimiento, es decir, hay una tranquilidad. Con esas personas nos podemos comunicar a través de cantos espirituales, a través de la música y a través de oraciones, de incensarios, de rituales en vela, de lecturas. Sí. Muchas otras fórmulas que más adelante les estaré entregando. Está la muerte, está la muerte que es una muerte accidental. La muerte accidental, es decir, la persona no lo esperaba, no es una muerte provocada, sino que por un accidente, por cuestión accidental, la persona falleció. Esa muerte accidental hace que la persona quede como en una incógnita. Es decir, quede como en el purgatorio o quede como en el limbo. Dirá mucho, Byron, pero ¿por qué? Ese limbo o ese purgatorio es tan difícil responder, ¿verdad?
porque muchos muertos y muertas se quieren comunicar conmigo y quieren hablarme en estos momentos. Es lindo, ¿verdad?, hacer las ciencias ocultas. Y yo me ilusiono tanto, me emociono. Quienes mueren por un accidente o por la accidentalidad no querían morir, ni tampoco lo esperaban. Fue algo por accidente. Esa accidentalidad hace que la persona quede como en el limbo. El limbo hace que la persona quede como en el purgatorio. En un lugar de incógnita. La incógnita, es decir, ¿qué va a pasar con mi alma? ¿Qué pasó conmigo? No sé. Estaba en el mundo de los vivos y de repente, pasé al mundo de los muertos. Y no sé por qué. Y no sé por qué, o sea, no sé por qué se dio ese trance. Con esas personas es muy difícil hablar en el mundo de los muertos, porque muchas de ellas todavía piensan que están vivas. ¿Sí? Esas personas son las que quedan como ánimas, molestando o tratando de rodar en la casa o de comunicarse. Porque ellas piensan de que no murieron, de que todavía están vivas. Entonces queda el espíritu, queda el ánima por ahí rondando. Es decir, quedan en incógnita, en el limbo, en el purgatorio, sin saber qué va a pasar con ellas, ¿verdad? Está la muerte, que es cuando el Creador se lleva el cuerpo, que es los santos. Un día de esto hacemos un estudio teológico de santos de la iglesia. Son muchos, o de beatos, teológicamente. Ese es otro tema. La teología es muy amplia. Y las ciencias y las artes ocultas sí que más. Esos cuerpos que son tomados por el Creador son llevados al tercer cielo. ¿Dónde dice eso? Lo dice en Apocalipsis. El libro de la revelación de Patmos, de la isla, de la escatología, dice, habla de los seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Quiénes eran esos ancianos? Son santos, santas, que son tomados, que no son muertos, o que son mártires y que son tomados por el Creador. Con ellos también es muy difícil hablar o comunicarse en el mundo de los muertos. Tiene que ser que ese santo o esa santa elija a esa persona para comunicarse con ella o con él, a través de sueños, de visión y de otras cosas. Esa es una de las maneras de comunicarse con el mundo de los muertos.
Otra manera de comunicarse a través del mundo de los muertos es haciendo el ritual de la Ouija, haciendo el ritual de la tabla Ouija. ¿Qué es la tabla Ouija y cómo se hace el ritual? Lo primero es que no recomiendo que cualquier persona haga el ritual, o sea, es decir, no es para todos, porque las ciencias ocultas requieren de un estudio y una energía especial. ¿Sí? Yo soy maestro de artes ocultas, mas no las practico. Profe, ¿cómo así? Sí, yo enseño la teoría de las artes ocultas, pero no le practico. ¿Por qué? Porque para practicar las artes ocultas requiere de unos rituales especiales. Ahora, la tabla Ouija, existen varias clases de tabla Ouija. Hay una que es para jugar de Hasbro, ay, me gusta mucho, pero esa es para jugar, para la diversión, ¿sí? Es decir, es para conocer cómo es una tabla Ouija de Hasbro. Aunque a mí me gusta otros diseños de la tabla Ouija y ya se los voy a decir, y esos no están porque esos los hacían los druidas, los hacían los vikingos y lo hacían los sumerios y los babilonios. La tabla Ouija es una especie de abecedario, Hasbro la maneja como un juguete con el abecedario en español o latín. La verdadera tabla Ouija, su abecedario o sus formas están en el lenguaje druida, porque fueron los druidas y los celtas quienes diseñaron la tabla Ouija por un espíritu místico que les reveló a través de sus rituales. Luego desde Inglaterra y desde Londres, desde Holanda, muchas partes del mundo viajaron a conocer la cultura druida, los celtas, los norteamericanos también, y copiaron la tabla Ouija, pero no originalmente. La tabla original, la tabla Ouija, está del lenguaje celta, el lenguaje druida. Y hay una con la que ustedes pueden jugar por ahí a las artes ocultas, hacer maldades, hacer trucos, que es la de Hasbro. La tabla Ouija, primero para jugarla, tiene que ser a las 12 de la noche. No se puede jugar antes. Si la juegas antes, corres el riesgo de que el espíritu se enoje, te posesione y te haga legión o te haga levitar y te haga posesión. Entonces no puedes jugarla sino después de las 12 de la noche. A las 12 de la noche, cuando la vayas a jugar, preferiblemente hazlo en un bosque solitario o en una casa abandonada. No puede ser en una casa habitada constantemente o en lugares donde pase mucha gente. Porque si te desconcentras o sufres un proceso de desconcentración, corres el riesgo de sufrir un maleficio o un augurio o que te conviertan en un animal o en otra especie. ¿Sí? Bueno.
Si quieres hacer comunicación realmente con los muertos y con otros espíritus, originalmente tienes que hacerla en el lenguaje druida y en el lenguaje celta o en el lenguaje vikingo. Es decir, tienes que conocer las lenguas nativas de los druidas y los vikingos y los celtas, cosa que es muy compleja y muy difícil porque te tienes que conectar con su cultura, con sus rituales y su mundo. Cuando vayas a hacer esta tabla Ouija, esta tabla tiene que ser de un árbol que lleve más de 100 años. No es que yo cojo un palo por ahí, una tabla y una tabla Ouija. No, no te dejes engañar. Estamos viendo lo que es las artes ocultas en su verdad. Byron, ¿de dónde sacaste estos escritos? Sí, ya les voy a entregar las fuentes. Las fuentes son, primero siempre te voy a recomendar que te leas el texto bíblico. Luego hay unas películas que me gusta para que ilustres. No es que sean, sino que te pueden servir de ilustración. Van Helsing. Ve Van Helsing, Cazador de Monstruos, ve La Maldición, que es una película japonesa, china, muy, muy bacana, hay varias entregas. Ve El Barco Fantasma también, ve, por favor, vete Eraser, la clásica, también Marionetas Humanas, Marionetas o Puppet Master, ¿verdad? Te vas a ver la 1, la 2, la